La luz caía en líneas doradas y torcidas sobre el pavimento agrietado, proyectando largas sombras desde la estructura desgastada de los edificios. Los bordes de Atlanta no brillaban como el horizonte en las postales. Aquí, el aire estaba cargado de silencio y óxido. A un perro ladró a lo lejos. Una botella rodó y luego se posó. Lila James se quedó quieta, descalza, con los dedos de los pies ligeramente curvados sobre el cemento tibio. Rondaba cerca del borde de una valla rota, observando los coches pasar desapercibidos bajo el paso elevado. Su sudadera con capucha fina y demasiado grande le quedaba grande. Las mangas ocultaban los cortes que tenía en las manos tras haber buscado durante el día entre los contenedores de basura olvidados del callejón. Su mochila morada descolorida, con la cremallera medio rota, le caía sobre el hombro, cargada, con latas de aluminio y un viejo cuaderno que no soltaba. Ella no debería estar aquí. La voz de su mamá resonó en su memoria baja, firme, cansada. ¿Me oyes, Lila? No cruces esa valla al anochecer. No te alejes del bloque, pero el sol ya estaba poniéndose, sangrando naranja, a través del horizonte. Y Laila había perseguido a un perro fugitivo demasiado lejos de casa. Aún así, ella no se inmutó. En el aire olía asfalto caliente y aceite de motor. En algún lugar abajo, los neumáticos zumbaban como abejas lejanas. Y entonces, un sonido rasgó el silencio, tan agudo y violento. Luego un grito metálico de algo grande, que choca y se dobla sobre sí mismo. Lila se giró hacia él instintivamente. Por un segundo, todo quedó en silencio. Los pájaros alzaron el vuelo de los cables de electricidad. Entonces, otro sonido, el chasquido de algo rompiéndose en un silbido, humo que ascendía como el aliento de una garganta, sin decir palabra, sin dudarlo. Lila corrió hacia la valla. Su pequeño cuerpo se deslizó por un hueco en la malla metálica, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La hierba estaba húmeda y crecida. Las espinas le arañaban las piernas. Siguió adelante cerca de la rampa de salida a Ancochiacha, de lado negro, de aspecto caro, con las ruedas girando lentamente como manecillas de un reloj, intentando recordar su ritmo. El parabrisas estaba cubierto de telarañas, y del capó salía vapor a borbotones. Un bocinazo débil y rítmico latía desde el frontal arrugado, como un corazón que intentaba no parar. Laila se deslizó hasta sus rodillas. Había alguien dentro. Un hombre derrumbado contra la ventana, con la cara ensangrentada, intentando, sin éxito, moverse. Sus dedos se crispaban contra el cristal. Ella no pensó en el fuego. Ella no pensó en el peligro. Pensó en la forma en que su mamá solía presionar su mano contra el pecho de Laila y susurrar: sí, sientes ese latido, significa que todavía estás aquí. Significa que puedes hacer algo así. Que ella se mudó en los cristales rotos. Le alcanzaron las palmas de las manos al intentar abrir la puerta. Gimió, pero no se abría. Retrocedió un paso, miró el marco doblado y metió el pie entre el metal agrietado y el suelo. Tiró, apretando los dientes, y con los hombros temblorosos. Se movió en 2 centímetros, luego 5. En el hombre gimió Laila. Se agachó bajo el marco de la puerta y lo alcanzó. Pesaba mucho, demasiado, pero de alguna manera, lo movió lo suficiente para que sus piernas se soltaran. Se desplomó a su lado, tosiendo, intentando hablar. Podía oler el cobre de la sangre, el humo espesándose entonces. Un sonido sutil, pero aterrador. El crepitar de una llama bajo el metal retorcido. Ella no lo dudó. Le agarró la mano y casi lo arrastró por la hierba, unos 9 metros, quizá 12, hasta que llegaron a una zanja tras una losa de hormigón. A la explosión no fue tan fuerte como F inhalón, estruendo, que acalló cualquier otro sonido. El calor lamió el aire lanzando grava al cielo. Lila cubrió al hombre con su cuerpo sin darse cuenta. Luego, silencio, solo el zumbido del tráfico cercano, indiferente, distante. En el mundo indiferente, continuaban. El hombre yacía boca arriba, parpadeando lentamente. Tenía los labios pálidos y la respiración entrecortada. Laila se quitó la sudadera y arrancó la manga con los dientes, envolviéndola alrededor del corte sangrante del brazo. Le temblaban los dedos, pero su mirada se mantuvo atenta. La miró por primera vez. La miró de verdad. La confusión danzaba con algo más tras sus párpados hinchados. Reconocimiento tal vez, o
incredulidad o vergüenza. Mantente despierto. Susurró en su voz, era como un cristal roto. ¿Cómo te llamas? Ella negó con la cabeza. Ahora no. Se quedaron sentados así, en la hierba empapada de humo, durante lo que parecieron horas. Lila oía las sirenas lejanas que por fin se acercaban. Luces azules se reflejaban en los árboles. La respiración del hombre se hizo más lenta, pero se estabilizó. Su mano se aferró a su vendaje improvisado, como si fuera lo único que lo sujetaba a la tierra. Aun cuando llegaron los médicos, ella retrocedió aunque se lo llevaran. Sin problemas, sin preguntas, mientras lo subían a la camilla, intentó levantar. La cabeza movió la boca, pero Layla ya se perdía en la oscuridad. Ella recogió su mochila vacía y caminó nuevamente hacia la valla. Ella no necesitaba agradecimientos. Ella ni siquiera sabía quién era Elan, pero ella había sentido los latidos de Suk. Ella había hecho algo, y por esta noche eso fue suficiente. El zumbido del radiador volvió a desaparecer. Por tercera noche consecutiva, el apartamento se sentía en ese frío que se te mete en los huesos, tan silencioso, penetrante e impersonal. En Lila, James estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la fina alfombra, con un tazón de plástico entre las palmas de las manos, como si contuviera algo más que fideos salados. El vapor que emanaba le empañaba la barbilla. Sopló suavemente, sorbiendo con cuidado para que el sonido no despertara a su madre en el sofá, si es que así se le podía llamar. Su madre yacía envuelta en su uniforme de trabajo, con la cabeza inclinada hacia atrás sobre un cojín, tan desgastado que los resortes la atravesaban. Su pecho subía y bajaba a un ritmo lento. El agotamiento en su rostro lo decía todo. El segundo turno en el almacén se había convertido en el tercero. Ni siquiera se había quitado los zapatos en él. Televisor parpadeaba en un rincón, con la pantalla deformada en los bordes. Casi todas las noches reproducía repeticiones, programas de entrevistas y noticias locales. Esta noche aterrizó en una transmisión nacional en Lila. No prestaba atención, en realidad no, hasta que oyó la voz, en estado crítico pero estable, tras ser rescatado de los escombros por una joven aún no identificada. Su mano se detuvo a mitad del mordisco. Giró la cabeza lentamente. La pantalla mostró una imagen fija del coche, o lo que quedaba de él. Metal, carbon y zudo, tierra quemada. Luego, la imagen se enfocó en una habitación de hospital limpia. Las cámaras enfocaron a un hombre en una cama de hospital, con la cabeza envuelta en gasa y el brazo izquierdo en cabestrillo. El chirón decía Benjamin Rourke, director ejecutivo de Urban Vantage Realty Group. Parpadeó en el mismo hombre al que había arrastrado por la hierba rota 2 noches atrás. El hombre cuya sangre le había manchado las mangas. El hombre que le aferraba la mano como si fuera lo único que lo mantuviera en pie. Y en la pantalla se veía diferente, en sereno, en refinado, no como el hombre tembloroso que susurraba su nombre. Una y otra vez entre el humo se aclaró la garganta y luego habló. No sé su nombre, dijo. A mí salvó la vida. Y desapareció antes de que pudiera agradecerle. Solo puedo decir en sí me están viendo. Les debo más que palabras. Layla miró fijamente la pantalla, sin parpadear, sin moverse. Habían adornado la historia con colores brillantes. Lola Marón, un líder visionario, un pilar de la ciudad, un hombre moldeado por las dificultades, dedicado a la renovación. Dijeron que había sobrevivido al accidente, pero no supieron que lo causó. Dijeron que una chica lo ayudó, pero no porque ella se alejó. A la cámara enfocó imágenes de archivo de elegantes edificios. Las torres del centro brillaban bajo el cielo azul. Un cartel inmobiliario decía: "En renovar, en revivir, en resurgir". Revoloteaba sobre familias sonrientes que no se parecían en nada a la suya. Reconoció uno de los edificios. Estaba donde estaba. La cuadra de su amiga Marian, antes de que los precios les impidieran vivir. A la empresa de Rourke había comprado el terreno, demolido las casas, han subido el alquiler. Revitalización, lo llamaban progreso. Layla presionó el botón de volumen hasta que el sonido se desvaneció, hasta convertirse en un susurro. A la habitación parecía más fría. Ahora miró a su madre, que todavía dormía, con la mano doblada bajo la mandíbula como una niña, y luego volvió a mirar al hombre en la pantalla. Había algo en su rostro, algo que las cámaras no comentaron. No solo una lesión, algo no obsesionado como
si no hubiera salido ileso de ese accidente, después de todo. Como si el fuego no solo hubiera quemado el auto, sino que lo hubiera quemado a través de Aela. Los fideos de Laila se habían enfriado. Ella no se dio cuenta, se secó la mano en la sudadera y apagó el televisor. No le contó a su madre lo sucedido. No mencionó la sangre, el humo ni la mirada del hombre. Con incredulidad y vergüenza, a la vez ella lo había salvado. Y luego desapareció, no por miedo, sino porque no parecía el tipo de mundo donde alguien como ella debería ser vista. En el apartamento estaba otra vez demasiado silencioso. El frío apretaba más. Laila se subió al sofá, acurrucándose suavemente contra el costado de su madre. Podía sentir el leve subir y bajar de su respiración. Mantuvo los ojos abiertos, observando el techo oscuro en algún lugar de la ciudad. Benjamin Rourke estaba vivo, pero ella también lo era, y ninguno de los dos volvería a dormir igual en el coche. Negro no pertenecía aquí, a quien rodaba por la carretera agrietada, lento y pausado en las ventanas tintadas, la carrocería pulida como aceite, bajo la grisácea luz de la mañana. Laila lo vio desde la pasarela del segundo piso del edificio, donde el óxido se aferraba a los raíles y la ropa se mecía como banderas desgastadas. Estaba descalza, con los brazos cruzados para protegerse del frío, y una mano alrededor del borde deshilachado de su manga. En el coche se detuvo cerca de la acera. Hombre bajo, blanco, alto, de unos 40 y tantos años, con un traje gris planchado que no se arrugaba al caminar. Laila se dio cuenta, incluso desde allí, de que no sabía cómo encajar en un lugar como ese. Sus ojos se movían rápidamente, procurando no mirar fijamente demasiado tiempo. Se movía con la rigidez experimentada de alguien a quien le enseñaron a mantener las distancias. Subió las escaleras, miró los números de los apartamentos, que estaban descoloridos, y llamó a la puerta a Laila. No se movió dentro. Su madre respondió, con un pañuelo en la cabeza y fatigada, tras haber dormido media noche. Su voz sonaba cautelosa. ¿Puedo ayudarla? Busco a Lila James, dijo en voz baja. Trabajo para el señor Benjamin Rourke. El nombre quedó entre ellos como una moneda caída. Continuó. Me pidió que encontrara a la chica que le salvó la vida. Quiere agradecerle personalmente, sin prensa ni fotos, solo. Una visita en su madre. Entrecerró los ojos. No estaba enojada, solo harta de las ofertas con letra pequeña, pero algo en su rostro, no desesperación exactamente, sino una sinceridad, demasiado incómoda para ser ensayada, la hizo detenerse. A unas horas más tarde, Laila estaba sentada en silencio en el asiento trasero del coche. Su madre viajaba a su lado, con los brazos cruzados. El silencio era tenso. La ciudad pasó fugazmente en rincones que Laila reconocía de sus viajes en autobús, tejados que había visto de lejos, pero que nunca había tocado. Y entonces, un edificio limpio y acristalado apareció ante sus ojos en líneas modernas y luz estéril. El hospital los condujeron a través de una entrada privada. Subieron a un ascensor donde nadie hablaba, a una habitación tranquila con grandes ventanales y orquídeas blancas cerca del lavabo. Olía a cítricos y antiséptico. Lila entró primero en él. Levantó la vista de la cama. Su rostro estaba más delgado que en la televisión. Los moretones se habían desvanecido hasta adquirir un tono amarillo terroso bajo la piel. El bandage de su brazo se asomaba por debajo de una bata azul marino. Estaba sentado erguido, como si hubiera estado esperando. Sus miradas se cruzaron. Al principio no sonrió, solo se quedó mirando. Luego exhaló levemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el accidente. No eres lo que esperaba, dijo. En su voz era grave, tensa, pero firme. No había cámara, no había público. Lila no se inmutó. Tú también te veías diferente. En las noticias. En una pausa. Entonces sonrió. No una sonrisa amplia ni refinada. Algo tranquilo. Verdadero. Me sacaste de ese auto. No quería verte morir. Respondió simplemente. Estabas atrapado. Me sentí mal al alejarme. Parpadeó, como si la claridad de sus palabras golpeara algún lugar más profundo que la carne. He visto gente peor pasar, dijo, y ni siquiera te quedaste para que te dieran las gracias.
Laila se encogió de hombros. No sentí que se tratara de mí. Hubo un silencio después de eso, no incómodo en solo. Lennon, su madre, estaba parada cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando a Rourke. Miró a Lila como si intentara memorizarla. No es sino algo oculto tras el algo que no podía explicar. ¿Me recuerdas?, dijo en voz baja, a alguien que solía ser. Ella miró al suelo. No sé qué significa eso. Yo tampoco. Todavía no. Él se movió hacia adelante, haciendo una ligera mueca. Luego se inclinó más cerca y le indicó que entrara Laila. Dudó. Luego dio un paso adelante. Se inclinó y le susurró algo al oído. Una frase suave y breve en su rostro no cambió al principio, pero entonces sus hombros se alzaron ligeramente, sus labios se separaron, y sus ojos, abiertos e inmóviles, brillaron, lo justo, para difuminar la luz en sus comisuras. Ella no habló. Ella solo es. Una vez lentamente Rourke se recostó. El momento pasó, pero permaneció con ella, grabado silenciosamente bajo su piel en lila. Se giró. Caminó hacia su madre, quien asintió con la cabeza. A Rourke, ni confianza ni perdón, solo reconocimiento. Luego se fueron juntos de vuelta en el coche. Laila sostenía su mochila firmemente en su regazo. Ella no le contó a su madre lo que él dijo, aún no pero fuera lo que fuese, cambió algo, no en el mundo, no de inmediato, pero en ella. Y ese fue. El comienzo. La lluvia había parado, pero el cielo no se había recuperado. Estaba bajo y opaco sobre el sur de Atlanta, como un techo aplastado por el peso de la historia. El asistente de Rourke rodeó un charco, con la vista fija en los escalones de la entrada de ruidos. De escuela secundaria, las paredes estaban descoloridas por el sol, salpicadas de grafitis antiguos, que nadie se había molestado en limpiar. Una esquina del techo estaba cubierta con plástico. El agua de lluvia goteaba en un cubo de basura oxidado que había debajo adentro. El pasillo bullía de ruido. Demasiados estudiantes, muy poco personal. Un intercomunicador roto crepitaba. La directora, una mujer negra de mediana edad, de mirada amable y una tensión permanente en la mandíbula, se reunió con la asistente fuera de su oficina. «Estás aquí, en nombre de...», dudó, «un partido independiente». Ella, una ceja. «¿Has venido hasta aquí para preguntar sobre una chica?» Él se llama Laila Jameson. El director suspiró y le hizo señas para que entrara. La oficina estaba abarrotada, con las paredes empapeladas con avisos de seguridad y obras de arte descoloridas de los estudiantes. Lila es callada, inteligente. Mantiene la cabeza gacha, de esas niñas que se esconden en los rincones, pero ¿lo oyen todo? ¿Algún problema familiar?, preguntó. El director miró al techo, donde un lento goteo formaba un círculo oscuro. «Toda esta escuela es un problema familiar». Deslizó una carpeta manila por el escritorio. «Dibuja mucho», añadió. «Es aguda, observadora, a veces intensa». El asistente abrió el archivo brevemente. Un boceto le llamó la atención. Un hombre sin rostro arrodillado en llamas a kilómetros de distancia. Rourke estaba sentado en una oficina con paneles que olía a madera vieja y herencia. Pulit, el abogado de sucesiones, un hombre que lo conocía desde los 12 años, se recostaba tras un escritorio de mármol. «Usted no está aquí para hacer trámites fiduciarios», dijo el abogado. «No». «Entonces, ¿qué es esto?» Rourke miró la ciudad. Por la ventana, el horizonte limpio, las grúas que se elevaban. «¿Recuerdas dónde crecí?» El abogado hizo una pausa. «Por supuesto. Kale Legada, edificio 201, el del ascensor averiado, que nunca arreglaron, hasta que lo vendiste», dijo el abogado con cuidado. Rourke no respondió. Sacó una carpeta de su abrigo. Dentro, registros de propiedad, contratos de arrendamiento, empresas fantasma. Encima de la pila, la dirección de Laila. «Vive en un edificio mío», dijo con voz grave. «Subí los alquileres, desalojé a familias. Compré manzanas que nunca he pisado, Guay no lo sabía. No quería saberlo». El abogado juntó las manos. «Benjamín, has hecho lo que se espera de cualquier hombre en tu posición. Has ascendido». «No», dijo Rourke, entrecerrando los ojos. Lo borré. Se puso de pie. La ciudad al otro lado del cristal parecía vacía ahora. Recordó tener la edad de Laila, el estómago rugiendo en la escuela. Su madre trabajando doble turno, el sonido de
Las sirenas cerca y constante, pero en algún momento lo borró de su historia pública. Le dijo a la prensa que provenía de medios modestos. No pobreza, aún usó palabras pulidas para vender realidades brutales. Ahora, una niña, con hollín en sus manos y mirada firme, había destrozado el mito a esa misma hora, en un aula de esquina. Calentada por un calefactor, Laila estaba sentada en un escritorio cerca de la ventana. El cristal estaba roto y el viento silbaba a través de él como un susurro. Su cuaderno de matemáticas seguía intacto. Ella dibujó en lugar de eso, no por aburrimiento sino por necesidad. La página se llenó lentamente con los contornos de un rostro en el de Rourke. No como lo veía en las noticias, no como estaba sentado en el hospital. Algo intermedio, algo incierto. Debajo del boceto escribió 5 palabras. ¿Por qué lloraría un hombre rico? Ella no lo odiaba, pero tampoco lo entendía. A los adultos eran un enigma. Algunos gritaban, otros ignoraban. Daban regalos con hilos invisibles. Pero este hombre había llorado en sus brazos como un niño. El lápiz flotó, luego se movió de nuevo. Dibujó una segunda figura, más pequeña, junto a la primera en ella misma, pero sin sonreír, solo de pie, viéndolo arder. Rourke salió de la oficina del abogado sin decir palabra, sin asistente, sin chofer. Caminó por las calles, hasta que el cielo se tornó crepuscular. Él no sabía lo que estaba buscando, pero ahora lo sabía. No se trataba de ser salvado, se trataba de recordar lo que había elegido. Olvidar el aviso de desalojo no estaba en la puerta. Llegó con un golpe en 3 hombres con camisas de cuello. Estaban de pie en el pasillo. Uno sostenía un portapapeles, otro llevaba un papel doblado bajo el brazo. El tercero no hablaba, solo miraba al suelo, como si no quisiera ver lo que pasaba. Señora, esta propiedad ha sido transferida a un nuevo propietario. Con efecto desde hoy. En la madre de Lila parpadeó. ¿Qué quieres decir con hoy? Sin previo aviso. Lo siento, murmuró el hombre. Es legal. Orden de desocupación inmediata. Se le compensará por las molestias an inconveniencia. Así llamaban. A 17 años en el mismo apartamento. Paredes agrietadas, grifos que goteaban, alquiler pagado tarde, pero siempre pagado. Así llamaban a las fotos del pasillo, al papel pintado descascarado, al olor a bagre frito. Los domingos Lila estaba detrás de su madre, con la maleta ya medio llena por instinto. No era la primera vez que veía a alguien salir a empujones, solo la primera vez que era ella. El pasillo se sentía más estrecho de lo habitual, el aire más caluroso. El murmullo de los vecinos susurrando tras las puertas entreabiertas no ayudaban. La madre de Laila no discutió, sabía que no era así. Solo asintió una vez, despacio, y cerró la puerta a su manera. Al otro lado de la ciudad, Rourke estaba sentado tras un cristal tintado en su coche. Su teléfono vibraba contra la consola de cuero. Señor, dijo su asistente. Pensé que debería ver esto. En un video se reproducía en la pantalla en granulado, distante, probablemente del teléfono de un vecino. Laila arrastraba una maleta con ruedas casi tan alta como ella, el brazo de su madre sobre su hombro protector, pero cansada. Caminaban por una acera agrietada, llena de cubos de basura. Una bolsa de plástico colgaba del asa. El cielo sobre ellas era amplio y vacío. Amplio. Rourke se quedó congelado. ¿Por qué no me lo dijeron? Espetó. No figuraba como socio activo. La venta provino de una de las empresas holding. Como parte de la renovación del legado. Rourke apretó la mandíbula. Ese es mi nombre. En teoría sí. Pero delegaste el control hace años. En cuestión de una hora, Rourke paseaba por una sala de juntas llena de vidrio y silencio. Los ejecutivos vestían trajes a medida, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre sus portafolios. Rostros inexpresivos en eficientes. Revertirlo, dijo Rourke. Que la familia vuelva, que lo compensen, que lo arreglen en la habitación. No se movió una de ellas. Una mujer de ojos grises y un reloj caro se inclinó hacia adelante con todo respeto. Benjamin, tú construiste esto. Rourke la miró fijamente. Continuó. Las adquisiciones, la propiedad estratificada, el flujo de beneficios. Pasaste años haciéndolo impecable en invisible. No puedes simplemente pulsar, deshacer. Otro añadió. Seguimos el modelo, su modelo.
no es personal. Es operativo, Rourke. Se le secó la garganta. Tiene 12 años. Me salvó la vida. El hombre frente a él se encogió de hombros. Eso no cambia las matemáticas. Y así, la ilusión. Todas las promesas suaves, el encanto mediático, los agradecimientos escritos a mano, nada de eso importaba. Jan había construido algo que ya no lo escuchaban esa noche, en un refugio a 3 códigos postales de distancia. Layla yacía despierta sobre un colchón demasiado delgado para importarle. La cama crujía cada vez que alguien se daba la vuelta mientras dormía. Un niño pequeño lloraba a gritos en algún lugar del pasillo. Las paredes eran beige, las luces fluorescentes y mezquinas. Ella, Nouloro, su madre, se había quedado dormida a su lado, con una mano apoyada en la bolsa de lona a sus pies, como si fuera lo único que los ataba a la dignidad. A Layla le dio la espalda. A la habitación dentro de su mochila, escondido bajo una camisa, estaba su cuaderno de dibujo. Lo sacó despacio, con cuidado de no despertar a su madre. La página estaba arrugada por la mudanza. Con los bordes doblados, el rostro de Rourke la miró fijamente. A medio terminar y con los ojos pesados, ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego cogió su lápiz en un golpe deliberado. Luego, otro en 2 líneas gruesas y negras que le tapan los ojos. No arrancó la página, no la tiró. Simplemente lo doblé hacia atrás. Y cerró el libro. La vieja iglesia se alzaba al final de una acera agrietada, justo después de la bodega de la esquina, y un columpio oxidado al que le faltaba una cadena. Su pintura blanca se estaba descascarando. Su campanario se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, pero las puertas seguían abriéndose todos los domingos, y el interior aún olía a aceite de limón, polvo y recuerdos al lila. Se sentó en el último banco. En sus rodillas se balanceaban ligeramente bajo el banco de madera. Sus zapatillas desgastadas apenas rozaban el suelo. El santuario estaba en penumbra, iluminado por cristales de colores que reflejaban el sol de la mañana y proyectaban suaves rojos y azules sobre el suelo. Sostenía una Biblia prestada en su regazo. No leía, solo trazaba sus finos márgenes con un lápiz. No lo estaba dibujando. Hoy, Noanoi dibujó una escalera. Cada escalón se agrietaba, era irregular. Abajo, una chica en la sombra. Arriba, nada, solo blanco a su lado. Su madre cantaba en voz baja con el resto de la congregación, con los ojos cerrados, las manos entrelazadas, y la voz apenas un susurro. No había hablado mucho desde el desalojo, pero todos los domingos seguía viniendo. Layla no preguntó por qué al final del pasillo, detrás del último pilar. Rourke permanecía en silencio. No pertenecía allí, no con su abrigo a medida y sus zapatos de ciudad, pero nadie lo notó. O quizás sí, y prefirieron no reaccionar. Mantuvo el rostro agachado, la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos mientras el coro terminaba y el predicador se adelantaba. Un hombre mayor, de voz profunda y solemne. El predicador comenzó con el Evangelio de Lucas, pero su sermón se desvió, como si el espíritu lo llevara a otra parte. Hay quienes, dijo, piensan que bendición significa consuelo, que tener significa que has sido elegido. Pero las escrituras dicen lo contrario. Su mirada recorrió los bancos. Si tus manos tienen poder, pero tu corazón guarda silencio, no eres bendecido. Scolpovel, una pausa, ni fuego ni furia, solo verdad, colocada con delicadeza donde pudiera sentarse. Los dedos de Rourke se curvaron en el bolsillo de su abrigo. El predicador continuó: la cuestión no es lo que has construido, es lo que, recuerda, lo que deberán a los que aún viven en el fuego. Tú escapaste. Layla no levantó la vista, pero su lápiz había dejado de moverse en el servicio. Terminó en silencio. No hubo coro, solo el ros de abrigos y pies arrastrando los pies. Un niño lloró. Alguien abrazó al predicador. La vieja calefacción se encendió con un crujido, y luego pasos en lento, mesurado. Rourke caminó por el pasillo, ignorando las miradas y los murmullos. Se detuvo al borde del banco de lila. Ella no se giró, se arrodilló en los zapatos lustrados, el abrigo arrugado. Se sentían fuera de lugar en la alfombra descolorida, pero su voz era baja. ¿Humana? ¿Recuerdas lo que susurré? Preguntó ella. No respondió. Sus ojos se quedaron fijos en el dibujo. Dije que me recordaste a alguien que había olvidado que era. Un silencio se abrió entre ellos. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo
y sacó una cajita de madera. Tescos, por los bordes. La colocó con cuidado en el banco junto a ella dentro. Un reloj de bolsillo, vieja de latón, de esas que se abrían con un suave chasquido, de esas que se heredan, no se compren. En la parte posterior estaban grabadas 6 palabras. Levántate, Ansa, levántate completamente. La miró sin esperar agradecimiento, sin buscar perdones, solo esperando. Laila se quedó mirando la caja un buen rato. Luego, lentamente, por fin, levantó la mirada para encontrarse con la de Ellen sin sonrisa. Solo ojos que vieron. Ella asintió una vez eso fue suficiente. La noticia se conoció justo después del amanecer. A los presentadores de cable se tropezaban con sus guiones. Las cotizaciones bursátiles se tambaleaban. Los teléfonos de Midtown se iluminaban con alertas e incredulidad. A última hora, Roark Enterprises anuncia la liquidación de varias participaciones importantes, por un total de más de $2.4 millones, para financiar un fideicomiso de nueva creación destinado a la justicia restaurativa. Lo llamaron sin precedentes inestable, imprudente, pero Benjamin Roark, de pie solo en el podio bajo el resplandor de las cámaras, parecía todo menos inestable. No llevaba corbata. Su traje era oscuro, pero su postura era tranquila, como la de un hombre que por fin se enfrenta a un clima que había evitado durante años. Me forjé bajo un sistema que me decía que la riqueza era la medida del éxito. Dillo ante los micrófonos, y lo creí. Construí algo inmenso, y olvidé a la gente que sepultaba bajo él. Hizo una pausa. Esta iniciativa no es caridad. Es corrección. La iniciativa de equidad de Roark incluiría fondos de defensa legal contra la discriminación en la vivienda, subvenciones para propietarios afroamericanos primerizos, inversión directa en escuelas públicas, asesoría legal gratuita para inquilino, y cláusulas de protección contra la reurbanización. Depredador terminó con una declaración que ningún equipo de relaciones públicas habría aprobado. Si tu imperio no puede subsistir sin injusticia, entonces déjalo caer. Y luego salió del escenario. La sala de juntas no estaba en silencio. Era una zona de guerra. Se ha vuelto loco, susurró un ejecutivo. Somos responsables por incumplimiento del deber fiduciario. ¿No puede simplemente el resignado? Con efecto inmediato, confirmó su asistente. Rechazo, bonificación por salida. Alguien se rió amargamente. El asiento vacío de Roark permanecía a la cabecera de la mesa. La misma silla de cuero desde la que antaño gobernaba, ahora abandonada, como un trono abandonado, en un reino en ruinas al otro lado de la ciudad. En un aula calentada por la luz solar intermitente y radiadores viejos, el director permanecía, en silencio frente a una pared. Esa mañana había llegado un nuevo marcón sin remitente. Solo una nota adjunta, escrita con letra apretada y contenida. No dejes que olvide lo que ve. Que no nos olvidemos nosotros tampoco. Dentro del marcón el boceto de Lila, la escalera, la niña en la sombra y el espacio blanco arriba. No. Lo colgó en su oficina. Luego, tras un largo rato, lo trasladó al pasillo principal. Junto a la declaración de principios de la escuela, los estudiantes pasaron junto a él, curiosos. Los profesores hicieron una pausa. Un niño susurró. Es de Lila, ¿verdad? No, se lo había dicho a nadie. En realidad, no, pero la palabra corre silenciosa y rápida. En lugares como esa, Laila lo notó. A la mañana siguiente, caminaba por el pasillo trasero de la escuela, cabizbaja y con la capucha puesta. Su mochila arrastraba un poco por la correa rota. Un conserje pasó junto a ella y asintió levemente. Cuando llegó al marco, se detuvo, miró su dibujo, ahora más limpio, conservado, casi irreal. Ella no sonrió. Solo se quedó mirando detrás de él. Pasos en la voz de su directora. Alguien quería que supieras qué importa. ¿Qué importas? Laila asintió, pero no respondió. Había aprendido a desconfiar de los elogios fáciles, pero esto no le parecía un elogio. Han se sintió como presenciando. ¿Han su madre? Recibió la llamada durante el almuerzo. Señora James. Sí. La tenemos registrada en el número 118 de la avenida Carver. Llamamos para informarle que, según una orden reciente, su desalojo ha sido revocado. Será reubicada en su unidad dentro de 30 días.
sin costo alguno. Se están terminando las renovaciones. Su madre estaba sentada en la cama del refugio, con el teléfono pegado a la oreja. No habló, no lloró, solo susurró: gracias. Luego se quedó mirando la pared durante un largo rato. Semanas después, Layla cruzó la puerta principal de su apartamento por segunda vez, en solo que esta vez olía a pintura fresca y madera nueva. Habían cambiado el papel pintado. Los grifos funcionaban. La calefacción se encendió sin protestar. Todavía no había muebles, en solo una cuna plegada, algunas cajas y un colchón en el suelo, pero era suyo otra vez. Su madre pasó la mano por el alféizar de la ventana. Layla se quedó un momento en la puerta, con la mochila aún puesta. Sus ojos recorrieron el techo, los rincones, el suelo. Era el mismo lugar, pero algo en ello se sentía diferente. De regreso a la ciudad, Rohork ahora caminaba sin conductor. Ninguna cámara lo seguía. Ningún artículo de la sección de negocios seguía sus movimientos. Los inversores se habían distanciado. La empresa que había construido durante toda su vida ahora pertenecía a personas que valoraban los márgenes de beneficio, más que a niños con lápices. Empero no se lo perdió. Ann se sentaba en los bancos del parque, visitaba bibliotecas, caminaba por calles desconocidas. Escuchaba más de lo que hablaban. Un día regresó a Legacy Lane. El edificio donde creció había sido declarado inhabitable hacía años. Solo quedaba el letrero agrietado. La hierba crecía en la acera. Las puertas del ascensor estaban abiertas, oxidadas. Ann se quedó allí mucho tiempo, no para lamentar, no para glorificar el pasado, solo para recordar el cambio. Ahora lo sabía. No llegaba en oleadas. Llegó en susurros. Una niña rescata a un hombre del fuego. Un boceto pegado en la pared del director. Un silencio. No susurró en una habitación ruidosa y llena de aduladores. Llegó en madres que no rogaron, sino que aguantaron. En hijas que no lloraron, sino que dibujaron en un momento, en el humo. En el silencio, algo había cambiado Annie, y ahora, un sistema ligeramente inclinado hacia la reparación. No completamente, no permanentemente, pero bastante suficiente para hacer espacio, por ella, por los demás, por lo que pueda venir después. En la ciudad se movía bajo ella como una marea lenta. En coches, zumbando, neón parpadeante, risas lejanas que se alzaban desde la tienda de la esquina. Pero arriba, en la azotea, el mundo parecía estar en calma. Lila estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del borde, con un diario encuadernado en espiral en su regazo, sus páginas suaves por el tiempo y el tacto. El cemento bajo sus piernas aún conservaba el calor del día, y el aroma a pintura nueva flotaba en el aire tenue, pero persistente. En un viento suave tiró de las esquinas de su sudadera, la misma que había envuelto alrededor del brazo sangrante de un desconocido. No hacía mucho. Sostenía el lápiz con cuidado, no por miedo a equivocarse, sino porque las palabras ahora le parecían más pesadas, más deliberadas. Su caligrafía había cambiado. Ya no era irregular ni apresurada. Cada letra se mantenía erguida, como si le hubiera crecido una columna vertebral. A la página decía: estimado señor Rourke, no sé dónde estás, quizás nadie lo sepa ahora, pero escribo porque a veces el silencio merece una respuesta. A la gente te sigue agradeciendo. Por los libros escolares nuevos, por la clínica en Madison, por las reparaciones del apartamento. Pero no es por eso que te escribo. Se detuvo, mirando el horizonte. Ladrillos color óxido cubrían los tejados cercanos, y más allá, torres de cristal brillaban bajo el sol poniente. Ella continuó: te escribo porque te acordaste, porque dejaste de fingir que no veías, y porque lloraste. Ella lo subrayó una vez. Esa fue la parte más valiente. Al otro lado de los tejados, a solo unos pocos edificios de distancia, una figura estaba sentada tranquilamente en una silla plegable. Ahora, parecía mayo. Era no solo en las arrugas de su rostro, ni en la lentitud de sus manos, sino en la quietud de su postura, en cómo ya no se movía como alguien con nombre. Solo un hombre, solo a la luz del atardecer. Una carta yacía abierta en su regazo. Lo leyó de nuevo. A las palabras de Layla se movían sin adornos ni disculpas. No lo elogiaban, no suplicaban, simplemente se mantenían firmes en la página, firmes y firmes, como la chica que las había escrito. Dobló la carta una vez, con cuidado,
y la metió dentro del forro de su abrigo. Sobre el corazón, una lágrima se deslizó por su mejilla, lenta y discreta. No la secó, en lugar de eso, cerró los ojos, levantó la cara hacia el suave viento y susurró al levántate en silencio. Levántate completamente de vuelta en la azotea. Laila cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. El cielo había empezado a oscurecerse, no con tormenta, sino con la suavidad del anochecer. La oscuridad que no parecía amenazante, solo necesaria, la que hacía que las estrellas fueran más fáciles de ver abajo. Su madre la llamó suavemente desde la ventana de la cocina. Se encendió una luz del porche ahora con bombillas nuevas. Anfiablan Laila miró una vez más el horizonte y luego se puso de pie en ella. No saludó. No se anunció Rishan Gerardo y volvió a entrar.